¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a jueves 7 de septiembre de 2023. Saludamos a don Claudio Salinas, a don Francisco Pancho Álvarez, también a Álvaro Oróstica, que va a estar con nosotros un ratito. Pero antes les quiero también recordar que estamos en YouTube para que se suscriba y saludamos a quienes nos escuchan siempre en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son No el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl y también en Radio Ruta Norte y en Radio Manquehua. Ahí también estamos en Spotify, como me apunta, no sé si fue Álvaro Pancho, pero bueno, los dos. Estamos en Spotify, así que para que también ahí nos puedan escuchar. Eh, Hay que recordar que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y bueno, está con nosotros Claudio Salinas, pero Álvaro Rostica nos va a contar los detalles, o les va a contar los detalles a las personas que nos están escuchando y viendo, de qué manera pueden colaborar con la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que estuvo muy presente en los medios de comunicación, sobre todo este día lunes pasado, a propósito del primer aniversario del triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional pasado. Don Álvaro, usted con la palabra, ¿cómo estás? Todo bien, Felipe. Bueno, saludar a toda la gente que nos acompaña este día y a nuestros panelistas que están aquí con nosotros. Y para donar, como tú dijiste, estamos en campaña, es muy sencillo. Si usted quiere aportar en la maravillosa labor que hacemos como coordinadora y en este fantástico programa, es muy fácil. Entre a nuestra página web, lacoordinadora.cl, y en la parte superior derecha de su pantalla va a encontrar la palabra Súmate. Ahí va a poder realizar su aporte, muy sencillo, desde los 1.000 pesos. Nosotros vamos a estar más que agradecidos. Y si quieres saber lo que estamos haciendo, es muy fácil también, nuestro Instagram, la coordinadora CL. Así que eso, Felipe, por mi parte. Perfecto, Los Álvaro. dejo. Un abrazo, que estés muy bien. ¿Cuál? Bueno, entremos en materia. Eh, los 50 años del golpe están ahí en la palestra. Hay gente que señala con mucha liviandad. Bueno, cada uno dice lo que quiere, pero yo lo digo con liviandad porque quienes dicen eso es como que no conocen un poquito cómo funcionan los medios de comunicación, más allá de las legítimas opiniones que uno puede tener respecto a la fecha. Yo ahí no me meto, ustedes saben que yo en ese sentido soy muy respetuoso de las opiniones respecto a las fechas que dicen, no, es que el gobierno se está aprovechando del 11 de septiembre para tapar el caso de las fundaciones. Eh, yo creo que al final somos nosotros, los medios de comunicación, los que vamos de alguna manera ubicando y poniendo las prioridades de los temas que a los medios nos interesa conversar. Ahora, efectivamente existen líneas editoriales, cartas al director, a través de entrevistas o de reportajes, donde los medios ponen, digamos, su acento en su línea respecto al tema. Pero, digamos las cosas como son. En crónica, a los medios de comunicación lo que les genera, porque saben que venden más diario o en rigor hacen más clic, es en las polémicas. Sí, la política igual que la farándula y el deporte. Si tú, por ejemplo, sabes que Arturo Vidal chocó su Ferrari, bueno, tú vas a estar más pendiente de la selección chilena de fútbol. Si tú escuchas que, no sé, en la farándula mi amiga Pamela Díaz va a ingresar al reality de Canal 13, bueno, tú le vas a dar más clic al reality de Canal 13. Y si tú ves que en política hay una polémica, bueno, te genere o no te genere rechazo a ese político o la clase política, tú le vas a dar más clic y vas a estar más interesado porque la polémica en sí genera algo y los medios lo sabemos porque sabemos cómo el público reacciona. Dicho esto, eh, bueno, está todo el tema del próximo lunes, que hay como morbo respecto a quién va a llegar. Aparentemente no va a ir el presidente Piñera tampoco, y por lo pronto solo iría, a pesar de que él va a firmar este documento por la democracia hoy y siempre,
que dicho sea de paso, está bien complicado por un tema de la Contraloría, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Em, la expresidenta Bachelet sería la única, el presidente Piñera firmaría el acuerdo, pero no va a asistir. El presidente Lagos tuvo un accidente casero en su casa en Caleu. De hecho, el presidente Boric lo visitó en su casa y el presidente Frei Ruiz Tagle, el expresidente Frei Ruiz Tagle, anda fuera de Chile. Y bueno, eso desde el punto de vista interno. Y desde el punto de vista de los partidos, digo interno de los mandatarios, desde el punto de vista de los partidos políticos, la derecha firmó un documento, una declaración propia, pero llamó la atención, y no sé si a ustedes les llamó la atención, que en esa declaración de, si no me equivoco, son 7 puntos, si no me equivoco, aquí lo tengo, si me permiten, 7 puntos, llamó la atención más que lo que dice o lo que se dice en esa declaración, no llama tanto la atención eso, sino que lo que no dice. Primero, compromiso con la democracia. Segundo, compromiso con la Constitución y las leyes. Tercero, compromiso con los derechos humanos. Cuarto, compromiso con la paz y buena convivencia. Quinto, compromiso con la promoción de la dignidad humana en todas sus formas. Sexto, compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión. Y séptimo, compromiso con la seguridad del país y su población. No habla del golpe de Estado. Trini, Pancho, Claudio. ¿Quién arranca? Da uno, da uno. Tan tímido hoy día. ¿Cómo estás, Polémico, Trini? ¿quién va? Bienvenida, Trini. No te había Hola. saludado, perdona. Es, Bienvenida es nuevamente al que programa. es un tema polémico, pero si quieren arranco yo. Dale, dale, dale. Eh, ¿Sí? lo primero, Felipe, yo creo que el 11 de septiembre y esta fecha de la conmemoración le importa a re poca gente, ¿eh? Todas las encuestas dicen lo mismo. O sea, los chilenos están más preocupados de otros temas que de esta conmemoración Sí. Te voy a de aportar estos 50 años. te voy a aportar, Claudio, para lo que tú estás diciendo. Encuesta Pulso Ciudadano. 56% de la población tiene un bajo interés por la conmemoración de los 50 años del golpe y el 70% estima que fecha divide a los chilenos. Te devuelvo la Mm, pelota. tal cual. Entonces, claro, la gran mayoría de los chilenos no está ni ahí con el 11 de septiembre. Para ellos es un episodio superado y están más preocupados por lo que está pasando. O sea, miremos la última hora en nuestro país. En los últimos 5 días han matado a más de 13 personas. Solamente anoche algo, seis personas con homicidio, una niña en Recoleta. O sea, la delincuencia está desatada. Y vemos por otro lado un gobierno que lo único que se ha dedicado con respecto a esta conmemoración, yo diría que son dos cosas, Felipe. Uno, darse un gustito ideológico nuevamente y intentar establecer, a través de lo que ellos dicen, un gran acuerdo de unidad nacional, qué sé yo, el acuerdo de Santiago, pero que eso no se condice con el actuar de este gobierno. O sea, veamos qué es lo que hizo el presidente Boric. Hace un par de semanas atrás criticó la figura de Onofre Jarpa, que fue uno de los fundadores de Renovación Nacional. Se burló respecto a un militar que se había suicidado, también en el contexto de todo esto que está pasando. Por tanto, uno dice, el gobierno del presidente Boric, el presidente Boric, ha colaborado por un clima de unidad durante este último periodo? Y la respuesta es no. Y los hechos ahí son concretos, no ha colaborado. Por tanto, ¿al gobierno le interesa que exista unidad? Yo diría que también no. Es un poco lo que tú dices, Felipe. Le interesa que exista esta polémica. Y le interesa diferenciarse porque están pasando tantas cosas en el país. Por ejemplo, se dejó de hablar del caso de las fundaciones. Se dejó de hablar de un montón de cosas. Mira lo que pasó en la Municipalidad de Santiago, que se está comprobando que está el doble aumentado la tasación fiscal de Sierra Villa. Entonces, hay un montón de cosas que hoy día al gobierno le conviene que exista esta polémica para que se pueda tapar. Por otro lado, yo creo que es conveniente a los que se dedican a la política en primera línea, que son los partidos políticos que tienen que tomar postura, porque este es un hecho político, no ciudadano, a la gente no le importa, pero sí a quienes, y valoro que Chile Vamos y que el Partido Republicano y la centro izquierda en este momento está en la disyuntiva, si va a participar o no va a participar, porque todo el mundo tiene miedo que lo que termine pasando ese día es que el presidente Boric realice una oda a la figura de Salvador Allende, como un gran demócrata, como una tremenda persona, qué sé yo, pero el problema del 11 de septiembre del año 73 no se inició ese mismo día, se inició hace mucho tiempo atrás, con el gobierno del presidente Allende, con el gobierno de la Unidad Popular, que con hechos muy concretos, o sea, hubo el Congreso el 22 de agosto de ese mismo año, todas las fuerzas del Congreso cuestionaron cómo está actuando el presidente Allende en torno a la separación de los poderes del Estado, el gobierno, cuestiones que si hoy día se hacen, queda la embarrada. O sea,
el gobierno del presidente Allende en materias que eran propias, que eran materias de ley, lo hacía a través de decretos ley. El presidente Allende vulneró la sentencia de la Corte Suprema que llegaron hasta última instancia y liberó a varios terroristas, los indultó, algo que también hizo el presidente Boric. Cuestionaba y no tomaba en consideración las opiniones de la Contraloría. Pasaba a llevar los derechos o garantías constitucionales. ¿Cuántas radios? A mí la otra vez me tocó estar en Radio Agricultura que estaban justamente conmemorando que el gobierno de la Unión Popular cerró la transmisión de la Radio Agricultura, validadas las tomas de las propiedades. Por tanto, el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende estaba gravemente alterando contra la constitución de ese momento. Entonces, aquí yo creo que lo que ha intentado hacer este gobierno, por un lado, es darse un gustito político, por un segundo lugar, instalar una especie de verdad oficial, y por otro lado, intentar pisar el palito de que si es que no están de acuerdo con ello, por tanto están respaldando las violaciones de los derechos humanos, están comprometidos con la democracia, yo creo que hay que separar las cosas. Por supuesto que hoy día nadie avala la violación de los derechos humanos y todo el mundo quiere que exista una mejor democracia, pero el resto de las cosas no. O sea, y yo creo que todo esto lo está mezclando el gobierno a su conveniencia, por tanto valoro que se hayan distanciado los sectores políticos que no piensan igual que ellos. Trini y Pancho, hay hartas cosas que dijo Claudio que me gustaría que después discutiéramos, pero quiero escuchar primero la opinión de ustedes sobre esta declaración de los partidos de Chile Vamos, sobre su negativa de participar en este acto por la democracia hoy y siempre el próximo lunes, y bueno, y todo el clima tóxico que calificó la expresidenta Bachelet y eléctrico que calificó el presidente Boric. ¿Voy yo? Sí, Sí, dale tú por nomás. favor. Ya, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Claudio en realidad. O sea, creo que encuentro muy bueno y me sorprendió positivamente que Chile Vamos no haya decidido participar con el presidente Boric y haya hecho su propia declaración, porque al final creo que eso, no pisaron el palito. Creo que la derecha lleva muchos años cediendo y cediendo terreno con la izquierda y pisando cada un palito cuando dentro de la derecha no opinan igual, y dejen de creer que es así, porque sí, yo creo que hay cosas que es verdad que efectivamente nadie puede respaldar. O sea, hubieron violación a los derechos humanos, eso está claro, pero creo que hasta cuando, como que también veo de parte del gobierno una postura de mucha cancelación. O sea, su versión es una, y si uno no está de acuerdo con esa versión, entonces uno apoya los horrores más grandes que han habido en la historia. Cuando no es así, también hay opiniones distintas. Entonces, eso, o sea, no puede ser que toda la historia parta en el 11 de septiembre, también hay una versión previa. O sea, yo siempre he sido muy como partidario y creyente de que toda historia tiene dos lados dependiendo de cómo se viva. Eso yo creo que es así. Pero también creo que siempre hay dos caras y esas dos caras hay que respetarlas. Entonces me parece valiente de parte de Chile Vamos que hayan hecho su propia declaración y que si incluso no mencionaran el golpe, también están en pleno derecho de hacerlo y por algo no lo hicieron. Y creo que al final habla bien de ellos porque también es de alguna manera no mentirle a sus votantes, a la ciudadanía, a la gente que los apoya, porque no están cayendo en un juego político. O sea, primera vez en su vida que se plantaron, o sea, no primera vez, pero hace tiempo que no veíamos que se plantaran y dijeron, no vamos a participar, no vamos a volver a caer, y creo que eso es un punto valioso y yo la verdad lo rescato porque creo que sobre todo en la conmemoración de los 50 años no ha sido fácil haber tomado esa decisión. Y creo que también eso, o sea, la figura de Salvador Allende hoy día está demasiado idealizada. O sea, hoy día pasé por La Moneda y son miles, o sea, eran miles y miles de carteles, exposiciones, todo, pero enalteciendo la figura de Salvador Allende, y creo que es verdad. O sea, lo que dice Claudio es muy verdad. Hay muchas cosas que efectivamente a la gente o no se le olvidaron, sino que quisieron olvidarla, y creo que también eso es importante, o sea, ser objetivo a la hora de juzgar la historia. Pancho, No puedo estar más de acuerdo con lo que está diciendo Claudio Latrini. Así que como que no me gustaría agregar mucho más, porque si agrego aquí puedo prender una hoguera y quemarlo a todos. Así que prefiero ser más cauto en ese sentido y un poco decir que lo que dijo Latrini en ámbito de lo que estáis preguntando tú, siento que va muy acorde a a la ideología un poco de la derecha, en el sentido de que trata de ser cauta también, no pisar el palito, como dijo Ladrini, tal cual. em, y nada, pues como que trataron de seguir una línea y seguir con sus ideales, y al mismo tiempo
darles como una especie de límite al gobierno para decir, oye, estamos aquí, pero tengan cuidado porque no vamos a seguir no vamos a seguir jugando sus juegos. Ya cumplimos un límite y ese límite no lo pensamos superar. Eso, más allá. Bueno, yo voy a poner varias cosas aquí en la conversa, porque fueron hartos puntos y a mí me gusta ir argumentando para que generemos una discusión, digamos. Primero, alguien por ahí, y digo, cuando digo alguien por ahí, de verdad que no sé quién lo dijo, porque si así fuera, a mí me gusta citar siempre a la fuente, que dijo algo así como Salvador Allende y Augusto Pinochet no son personajes históricos, son personajes políticos. Y eso ya, y yo estoy muy de acuerdo, y es verdad, digamos, porque todavía está, digamos, todavía genera una... Yo aquí con Juan Francisco Maquena le echo la talla, porque Juan Francisco Maquena ustedes saben que es descendiente de uno de los acérrimos Tipo de lugares tenientes de Bernardo Higgins. Y yo, que estudié en el Instituto Nacional del General José Miguel Carrera, y a mí me encanta la figura de José Miguel Carrera, le bromeo, le digo, Apuesto. oye, el verdadero libertador es José Miguel Carrera, y ya, tenemos esa perspectiva porque ambos, Carrera y O'Higgins, yo no estoy poniendo en la misma categoría a Pinochet y a Allende, por favor, pero que se entienda, son personajes históricos. Efectivamente, en la época de la Reconquista y en la época de la Patria Nueva y hasta que, no sé, principios o fines del siglo XIX, eran figuras políticas ambos, pero hoy día O'Higgins y Carrera son personajes históricos. ¿Se entiende, verdad? Hoy día no. Sí. Allende y Pinochet no lo son. Segundo, yo soy de los que piensa que el tema no está ni cerca de estar superado, Claudio. ¿Sabes lo que pasa? Creo que lo que ocurre es que hoy día la política obliga al ciudadano a no ir al 11 de septiembre del 73, porque tú vas al 11 de septiembre del 73 y automáticamente quedas encasillado. Si dices que Allende sucumbió a los embates de la CIA y de los golpistas, automáticamente si tú dices eso, te transformas en una persona de izquierda. Por el contrario, si dices sin Allende no existiría Pinochet, automáticamente te transformas en un tipo de derecha. Entonces, eso la política, en mi modesta opinión, es una tesis, no quiere que tú te vayas para allá. Porque si tú te vas para ese momento, si retrocedes y das vuelta a tu cabeza, automáticamente pasa esto. Y lo que quieren es que, oye, no miremos más. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón también. Porque hay cuentas que saldar. Y los políticos les encanta emplazar a los otros y nunca reconocen sus propias culpas. O relativizan las culpas de los otros y agrandan la responsabilidad y los perdones propios. Eso en general. Tercero, yo de verdad le echo de menos a la declaración a la derecha que hablar algo del golpe. Y yo creo saber por qué no quieren hablar del golpe. Porque la derecha cada vez que habla del golpe se le genera un problema. Y Y no todos hablan de golpe. voy a argumentar de esto. Si tú te paras el 10 de septiembre de 1973, eso es una cosa que tú puedes decir. Sí, se entiende en ese momento, pero, por ejemplo, el 10 de septiembre de 2023, no. Porque tú sabes que el golpe llevó a masivas violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, no se puede justificar el golpe a continuación. ¿Ustedes saben quién dijo eso? ¿No? El ex ministro, ex diputado y ex candidato a la presidencia de la UDI, Jaime Belol. Mira. Interesante porque Jaime Belolio no es de izquierda. Y eso, no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando leí eso, o lo escuché en rigor en Radio Pauta, dijo más o menos lo mismo que dijo Patricio Fernández. Es más o menos lo mismo. En que las razones que llevaron al golpe, ahí están: violencia, la CIA,
intentar llevar el país a una dictadura del proletariado, contradicciones de Allende, la izquierda exacerbada, eh, problemas económicos y sociales profundos, clima de violencia exacerbada, y varias cosas más que pueden estar ahí que en este minuto no me acuerdo, pero me da lata seguir enumerando, pero son varias, digamos, ¿ok? Mm. Y bueno, por manga, por manga, el presidente se sale de la Constitución, según la Cámara de Diputados, mayoría opositora, obviamente, porque si la mayoría no hubiese sido opositora, yo te aseguro que eso no se firma, porque bienvenido a la política, también en esa época se hacía política. Y después viene el golpe. Y aquí, si me permiten, no voy a interpretar ni voy a informar, voy a opinar. Yo creo que cuando masivamente los chilenos, no la política, porque yo aquí a esta altura de la política yo no le pido nada, porque la política cada día entrega menos. Pero si existiese una opinión generalizada de los ciudadanos respecto a lo que ocurrió previo al golpe y las razones del golpe y lo que ocurrió para que se llegara a ese momento versus lo que pasó después del golpe, yo creo que si se llega a eso algún día, yo creo que la etapa está superada. Está superada. Porque, insisto, ¿Cómo? Patricio Fernández representa a una izquierda chilena y Jaime Belolio representa a la derecha chilena. Son personas que Que, piensan políticamente muy distinto. Pero en el caso del golpe, fíjate que coinciden harto. que Felipe, te puedo como hacer una, es como, no sé Lo si que una tú pregunta, quieras, Trini. reflexión, Lo que tú quieras, es tú que puedes decir lo que quieres acá. acá, oye, Obvio. acá hay libertad de prensa. Esa es la gracia. No, pero es que ahí a mí, eso es lo que yo creo que, como reflexionando un poco, que como lo que dice Belolio, si al final uno piensa, Belolio pertenece a la UDI, o sea, el partido que fundó Jaime Guzmán. Entonces ahí yo también digo como que al final yo creo que todo eso, y también de hecho una de las razones también por las que Kast se fue, es que se fueron politizando, se fueron creyendo cosas que yo creo que ellos mismos no creían. Entonces ahí a mí me pasa que verdaderamente la gente de derecha, no política, la gente que tiene pensamiento de derecha, piensa lo que piensa Jaime Belolio, o Jaime Belolio es un político de derecha. Porque me pasa que es lo mismo cuando ahora que mucha gente habla de ser de centro derecha, oye, y ya nadie dice ser de derecha. Entonces, ¿dónde quedó la derecha? Yo creo que ahí, y sobre todo en temas como son los 50 años, el golpe y todo, yo como que me gustaría saber, no sé si quieren tener la respuesta y todo, si verdaderamente la gente de derecha piensa lo mismo que los políticos de derecha. O si los políticos de derecha, por caer en este juego, porque no hablen mal de ellos, por no perder unas elecciones, al final dicen unas frases medias amarillas, porque al final lo que dice Jaime Belolio en esa frase, creo que un poco también es como que la reflexión de decir, todos somos generales después de la batalla, o sea, claramente nadie quería que pasara lo que pasara después, pero en ese minuto como que no había cómo saberlo, el país estaba como estaba, entonces Obvio, po. como que creo Por eso que él eso, marca, claro, pero por eso él marca, po. Él dice, y yo creo que es súper explícito. Ahora, no sé por qué Jaime Belolio no está en el poder. No está en el poder. Jaime Belolio no es diputado, no es ministro, no es dirigente de la o por qué UDI. lo dijo, No, 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 no. Digo, él no o a es. ti te gustaría verlo ahí en un cargo. No, 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 no. Lo que te estoy diciendo es que él hoy día no es ni parlamentario, ni Claro, ministro, bueno, obvio no es ministro, ni dirigente de la UDI. claro. Pero hay un punto a favor de Jaime Belolio en el sentido de si uno quisiera cuestionarle su honestidad, por decirlo de alguna manera. Jaime Belolio, ustedes recordarán, fue candidato a la presidencia de la UDI. Y Jaime Belolio, entre sus propuestas, que generó mucho ruido, era despinochetizar a la UDI. Es más, dentro de su declaración de principios, la UDI dice algo así como el partido nace al alero del gobierno de las Fuerzas Armadas y de orden. Y Jaime Belolio eso lo quería sacar. Pero esto que yo te estoy diciendo no fue ahora, fue hace Mm, tiempo atrás. Por lo tanto, por eso digo, si uno es quisiera consistente con su ponerle opinión.
claro, quisiera hacerle una prueba de honestidad y blancura a Jaime Belolio, uno no podría decir, Jaime Belolio está diciendo esto ahora. ¿Se entiende? Sí, Ha sido Ahora, consecuente, tú decís. si él no fue presidente de la UDI, tal vez la respuesta a tu pregunta está dada, Va por porque ahí. no representa a la UDI. Oye, Digo yo, no Felipe, sé. Claudio, por favor. sí, yo creo que, a ver, es súper interesante hacer un análisis del mérito del momento que se vivía en ese entonces en el país para tomar las decisiones que se tomaron. Obvio que lo más deseable siempre hubiese sido una respuesta democrática a un problema que se estaba suscitando en el país. Entonces, la pregunta es, democráticamente, ¿se hubiese logrado resolver lo que estaba pasando en el país? Y ahí tengo serias dudas. Mira, por un lado, teníamos un presidente que ya habíamos, como te conté anteriormente, estaba pasando a llevar la constitución seriamente, pero no solamente con eso, sino que además tenía grupo de protección, que era el GAP, que eran personas comunes y corrientes que no obedecían ninguna ley de policía nacional, que estaban fuera de la Constitución, pero que estaban fuertemente armados y que protegían al presidente, o sea, fuera de la legalidad absolutamente. Teníamos por otro lado los vínculos, porque también hay que ver que esto se vivía en un contexto también internacional, pues de Guerra Fría, en donde por un lado estaba Estados Unidos, por otro lado estaba Cuba, estaba Rusia, por tanto, era una suma de factores que era muy difícil quizás haber tenido otro resultado dadas las circunstancias de lo que se estaba viviendo en ese momento. Por tanto, obviamente que desde el día, mirando una perspectiva, uno dice, mira, siempre es bueno, lo dijo el presidente Boric, dijo, no creo que no haya existido una salida democrática para haber resuelto esto. Bueno, quizás se intentó, el Congreso varias veces acusó constitucionalmente a varios de los ministros del presidente Allende, nunca llegaron a acusar constitucionalmente al presidente Allende, quizás ahí debieron haber intentado esa vía eventualmente, pero claro, había un clima de crispación gigantesca, sumado a estos otros elementos que absolutamente nos daban a entender que había un gobierno que estaba actuando fuera de la ley. Pues, y eso es sumamente grave. O sea, un presidente que cuando se suma al cargo promete o jura cumplir la constitución y las leyes y la primera autoridad de la nación no lo está haciendo, es muy difícil poder encontrar vías democráticas si es que la misma persona no responde a las vías democráticas, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí hay un Pero tema de fondo. Claudio, sí hay que considerar, por eso yo lo dije hace poco rato, sí hay que considerar algo que es política, porque la declaración de la Cámara de Diputados es porque la Cámara de Diputados era mayoritariamente de oposición. Sí, O sea, absolutamente. y te lo digo en súper buena onda, yo te aseguro, o sea, podría apostar que si la Cámara de Diputados hubiese sido mayoría del UP, eso no se habría firmado. Ahora, tanta oposición no era, porque Sí, piensa tú tenían que mayoría. Allende ganó. En marzo del 73 hubo elección parlamentaria y efectivamente la Unidad Popular tuvo una alta votación, pero el CODE, que agrupaba a la democracia cristiana y al Partido Nacional y otras fuerzas opositoras al gobierno de El Salvador Allende, igual eran mayoría. Lo que pasa No. es Sí, que no pero tuvieron la mayoría necesaria para poder destituir al presidente. Sí, bueno, no, Eso es no tenía distinto. esa cantidad. Pero, lo, a ver, no te estoy diciendo, Claudio, que el gobierno del presidente Allende haya sido democrático. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esto es una cosa política. Y por eso, lamentablemente, hay sectores, no te estoy diciendo a ti ni mucho menos, hay sectores políticos y personas que utilizan esa declaración como, comillas, la justificación para el golpe. Y yo como el otro día en un foro en la tele dije, perdón, pero habían grupos que querían votar a Allende antes que asumiera. O Claro, como a sea, Piñera, como a Boric, o sea, eso siempre ha pasado. perdón, pero mm, yo no sé si ustedes han visto los reportajes en televisión sobre el libro Pinochet desclasificado, la gran cantidad de documentos desclasificados de la CIA respecto al papel de la CIA. Al término del gobierno del presidente Frei Montalva, previo a que asumiera el presidente Allende, durante el gobierno de la Unidad Popular, en el golpe de Estado, en los primeros años de la dictadura y el plebiscito del 88. Sí. mm. Porque No, Estados Unidos tuvo injerencia en todo eso. Tuvo a favor, en contra, a favor y en contra. sí, po. O No, sea, pero no es que sí, mantuvo una línea, digamos. es que era un ambiente muy crispado. Piensa tú que además el propio partido del presidente Allende, en el Congreso que hicieron en Chillán en el año 67, en Sí, 1967, Chillán, 67. validaron a la violencia como un método de acción política. O sea,
mira lo grave que era eso. Luego, el Y MIR, que Allende, está, y Allende, perdona, no sé el número exacto, pero para que se entienda. El comité central del Partido Socialista lo conformaban, estoy inventando, pero para que 13 personas. De esas 13 personas, 6 votaron a favor de Allende y 7 se abstuvieron. mira, Dicho de otra manera, Salvador Allende nunca, nunca tuvo la mayoría en su partido. para que veáis. Oye, y el MIR, que por ejemplo que utilizaba la violencia, cesó sus acciones revolucionarias por orden directa de Fidel Castro y solamente por táctica para que Allende pueda ganar democráticamente y pueda consolidar su vía democrática hacia el socialismo. Por tanto, eran momentos muy difíciles, de lado y lado, o sea, había violencia política de lado y lado. Sí. Entonces, eran momentos muy, muy difíciles los que se estaban viviendo en esa época. Por tanto, creo que hoy día poder dar por descartado ciertas cosas o criticar con el diario del día lunes, hechos que pasaron el viernes pasado, muchas veces no se es tan justo en el análisis, y yo creo que hoy día se está cayendo mucho en eso, en donde no se está haciendo un buen análisis del contexto histórico que se está viviendo, y por otro lado, el gobierno que se está pasando, como diría la ex ministra Siches, varios pueblos, pues, o sea, no solamente no está ponderando el contexto histórico, sino que está sobrevalorando la figura de Salvador Allende, cuando yo creo que fue uno de los grandes responsables de que haya ocurrido todo lo que pasó. Pero también la figura de Salvador Allende, insisto en mi punto, no sé si tú piensas lo mismo, Pancho y Trini, a la luz de los antecedentes que existían, pero hoy día ya tienen, digamos, documentos desclasificados que hay que explicarle a la gente, los documentos desclasificados no son interpretables. Mm. Los hechos tú los puedes interpretar, pero si yo Los escribo documentos son. Pancho Álvarez es más simpático que Claudio Salinas, Mm. tú puedes decir, no, yo encuentro que Claudio, sí, pero lo que yo digo es eso, por lo tanto no es discutible Claro, el para documento mí, en sí. claro, exactamente. Y eso, insisto, te demuestra la presión que existía dentro de Chile y fuera de Chile, con financiamiento Sí. incluido, para que Allende no asumiera. ¿Por qué? Porque era el primer gobierno socialista llegando a la moneda democráticamente elegido. Y en la Mm. historia, y en la historia. ¿Es la historia o no? Bueno, en esa época era Es el nuevo único y país. entiendo que hoy día Sí, tampoco, nunca más pasó, sí, digamos. nunca más. ¿Ustedes vieron el reportaje de Chilevisión hoy día, jueves, el martes en la noche? No, no lo vi. ¿Cuál? Véanlo, échenle una mirada porque ¿Y realmente estará en es, YouTube? yo creo que sí, yo creo que sí. Lo voy a Y, buscar. está basado en el libro de un estadounidense casado con una chilena, eh, que él trabajó en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y se dedicó exclusivamente a lo que pasó en Chile. Mm. Hay un libro, insisto, que yo ahí lo tengo, lo estoy empezando a leer recién porque estoy recién terminando el libro de Daniel Mansuy, Salvador Allende, no, la Unidad Popular Salvador Allende y la izquierda chilena, algo así se llama. Sí, no, hace poco Y ese. este lo tengo ahí aguachadito porque es muy interesante porque te va develando cómo países como Chile, que uno lo encuentra bacán y todo, bueno, Estados Unidos, como decía Claudio en un minuto, estábamos en el contexto de la Guerra Fría. Sí. Oye, una cosa, O Eh, sea, sí, Felipe. por lo. Sorry, Trini. Dale, Pancho, dale, dale, Es que me quedó dando vuelta algo que habéis dicho antes. Que lo tú que habéis quiera. dicho lo de que la oposición era mayoría para lo que se escribió, que estaba Allende rompiendo como la constitución. Pero ahí pasó mucho en ese tiempo, si no estoy equivocado, si estoy equivocado, por favor aclárenmelo, pero según yo, Elwin, que era el presidente de la ADC en ese momento, trató de acercar un poco como la barda, por así decirlo, de oposición Sí, y claro. tratar de hacer muchos acuerdos con Allende y Así con su es. gobierno. Así que, por lo tanto, como que puede haber tenido, la DC puede haber sido parte como de la oposición, pero estaba tratando de acercarse mucho más en ese ámbito a lo que era el socialismo y por ende Abs- como que también a- era. Absolutamente. De hecho, acuérdate que el presidente Allende, en estricto rigor, así, si uno quiere ser preciso,
llegó a ser presidente de Chile gracias a la democracia cristiana, Sí. con los votos de la democracia cristiana en el Congreso Pleno, porque Allende tuvo la primera mayoría relativa, pero no tuvo la mayoría absoluta, No tuvo el, sí, y a cambio de las famosas estatutos de garantías constitucionales. Entonces, claro, de la la democracia reforma. cristiana transita desde un partido no gobiernista, porque no era gobiernista, fue derrotada. De hecho, la democracia cristiana pierde con Radomiro Tomic, el Mm. presidente Frei Montalva, Pero ahí el tenían año, todo un, el o sea, año, había como un plan de, en el fondo era como votar en contra de Salvador Allende para que quedara Frei y hubiera una sí, reelección. Hay un ese es para terminar, voy al tiro con ese, eso es bien interesante, Trini. Si me aguantáis un segundo, eso se llama sí, obvio. eso se llama, el capítulo se llama El Gambito Frei. Te explico al tiro qué pasó. Eh, Acuérdate, Pancho, que cuando Eduardo Frei Montalva y su famosa marcha por la patria joven gana la presidencia el año 64, Eduardo Frei Montalva dijo vamos a gobernar los próximos 100 años. Que Y 6 años después salió Se tenía, tercero. La democracia cristiana salió tercera Mm. con Radomiro Tomic. Muchos dicen que el programa de Radomiro Tomic se parecía bastante al programa de Salvador Allende y por eso fue tan fácil lograr el acuerdo dentro de la democracia cristiana, a pesar de que la democracia cristiana siempre, más en esa época, que era el partido gigantesco mayoritario, existían varias corrientes dentro de la ADC. De hecho, ayer salió en CIPER un artículo notable respecto a connotados militantes y dirigentes de la ADC de la época que poquito después del golpe viajaron a Italia para defender el golpe. Enrique Kraus, Juan Hamilton y Juan de Dios Carmona, que después fue senador designado por el gobierno militar. Pero acuérdense que días después del golpe está la famosa Carta de los 13, Mariano Ruiz Esquí, Renan Fuentealba, Belisario Velasco, que murió hace un par de semanas y que se recordó mucho eso, donde ellos rechazaban el golpe. Ahí te demuestra fehacientemente qué es lo que pasaba en la DC en esa época. Una tensión. Pero mayoritariamente la democracia cristiana, por una cosa lógica también creo yo, por una cosa de sentirse pasado a llevar, políticamente hablando, lideraban el CODE, que era la Confederación Democrática, y su presidente, Patricio Elwin, que efectivamente, como decía Pancho, intentó varios acercamientos con el presidente Allende buscando soluciones, pero tanto en sus memorias póstumas que presentó hace poco Mariana Elwin, y en varias entrevistas posteriores, y también en este libro que recomiendo de Daniel Mansuy, habla respecto a los intentos que tuvo Patricio Elwin, pero que él claramente se daba cuenta que más allá de la intención que pudiese tener Salvador Allende, Patricio Elwin siempre se dio cuenta que el presidente Allende básicamente, y eso es bien fuerte de leerlo, no tenía poder, no tenía el poder real, porque además los partidos del UP, él tenía que consultarle a los partidos del UP y tenían que ser unánime. Todos tenían que estar de acuerdo respecto a ciertas políticas públicas. Mm. Entonces, Elwin, lo dice Pancho en el libro, se empezó a dar cuenta que lo que Allende siempre intentaba hacer solo era dilatar la toma de decisiones porque Elwin sabía que la decisión nunca la iba a tomar. Y de hecho, Daniel Mansuy en una parte del libro dice, Allende muere sin haber podido tomar decisiones, porque nunca Claro. tomó la decisión que era, porque se lo dijo Elwin, o iba a ser el líder de la revolución bolchevique o iba a ser el líder socialista que buscaba la moderación. No fue ni lo uno ni lo otro. Bueno, el gambito Frey, Trini, perdón por alargarme, pero esto me fascina. Lo que se pensó en un momento era el 4 de septiembre es la elección y como ninguno de los dos candidatos con mayoría relativa, o sea, perdón, no hubo con mayoría mayoría absoluta. absoluta, por lo tanto los dos candidatos con mayoría relativa tenían que ir al Congreso Pleno. Claro. Y el Congreso Pleno ya habían ocurrido situaciones de esa naturaleza. Había una jurisprudencia, no sé si es la palabra, Claudio, pero
se entiende que las veces anteriores siempre se votaba mayoritariamente por el candidato que había sacado la primera mayoría relativa, ¿ok? Que en este caso era Salvador Allende. Por una diferencia bien chiquitita con Jorge Alessandri, dicho sea paso, pero había sido la primera mayoría. Entonces, lo que la derecha y algunos sectores de la DC se sostiene, que le dijeron a Jorge Alessandri, hagamos lo siguiente, nosotros vamos a votar en masa por usted, además de los votos del Partido Nacional. Y usted renuncia. Se llama a una nueva elección y por el sentir que había, seguramente el próximo presidente de Chile iba a ser Eduardo Frei Montalva. ¿Por qué? Porque no existía la reelección en aquella época. Entonces tenía que asumir a Alessandri y renunciar a Alessandri. ¿Se entiende? Mm. Y Jorge Alessandri, el paleta, yo le digo harto a Jorge Alessandri, fíjate, y yo considero que fue un tipo bastante probo. Dijo no, yo no me presto para eso. Si los votos no los tengo, No están nomás. tiene que ganar el que tiene que ganar nomás. Por eso ese capítulo se llamó El Gambito Frey. Era como una cosa media como Sí, cuchufleteada, así como... Bueno, y finalmente Eduardo Frei Montalva, increíble, ¿ah? Eduardo Frei Montalva como presidente del Senado se transforma en el principal opositor al gobierno de Salvador Allende Mm. y previo al plebiscito del 80 se transforma en el gran opositor a Pinochet. Increíble, ¿ah? Bueno, Como en la política. Oye, Felipe, y a propósito de toda esta discusión de los 50 años que el gobierno del presidente Boric se lo ha tomado muy propio, estaba leyendo que acaba de salir de Criteria, estuvo saliendo ayer, Criteria en la tarde, y la verdad que el presidente Boric es el presidente que más ha aumentado la división desde el retorno a la democracia. O sea, eso es lo que señala Criteria. Y un poco va de la línea de lo que habíamos O sea, conversado la acá. gente, po, la gente, Ah, po. No le echemos la culpa a Criteria, pobre Criteria. bueno, eso es lo que la gente le dice a Criteria. Claro, 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 claro. Pero claro, la gente siente que el presidente Boric, en un momento que para ellos era tan simbólico, se ha dedicado más a dividir a la sociedad chilena más que unir, que quizás eso es lo que él dice en el discurso, pero que en los hechos se ve bastante Ahora, distante. el otro día conversábamos, y me encantaría conocer la opinión de ustedes, pero el otro día conversábamos con el Guaso Pérez, la semana pasada, si no me equivoco, sobre algo que el Guaso dijo, que dijo algo así como, en alguna encuesta la figura de Allende y Pinochet casi están empatadas, algo así. Sí, me acuerdo que lo dijo. Yo lo estuve buscando, pero no lo pillé, pero bueno, supongamos que eso es cierto, pero lo que sí es cierto es que años, a contar del año 90, yo te diría, no sé, qué sé yo, pongamos un corte, hasta el año 94, que fue el gobierno de Elwin, había mayoritariamente un respaldo a Allende por sobre Pinochet. O más que respaldo a Allende, era muy opositor a Pinochet, porque además veníamos saliendo del plebiscito, en fin, a pesar de que Pinochet sacó la no despreciable votación de un 43 y tanto por ciento, digamos, en el plebiscito del 5 de octubre del 88. Eh, y hoy día está empatado. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Qué pasó entre el 94? Estoy poniendo cualquier año, ¿eh? Puede ser después, pero supongamos el 94 hasta el 2023. Yo tengo una tesis. Yo creo dos cosas. Uno, a propósito de el miedo de pararse en el 11 de septiembre. Uno, efectivamente, yo creo que no es que no le interese, sino que le da susto a la población ir al 11 de septiembre, leer, escuchar, averiguar, meterse, profundizar, no quedarse con la opinión de la abuelita, que es válida, o del tío, que también es válida, pero profundizar, no sé si me explico. Sí. Y lo segundo, que es el péndulo político. Por eso, lo que yo decía el otro día es que yo me revelo frente a que la Trini, Pancho y Claudio pueden tener una opinión súper legítima del gobierno de Lupe y pueden tener una opinión súper legítima sobre el régimen militar. Pero es una opinión
formada y no puede cambiar dependiendo del momento político. Y yo creo que eso demuestra que efectivamente hay desconocimiento de todo. O sea, porque si nos ponemos a hablar de los gobiernos radicales, yo creo que, o sea, ahí sí quedamos bote. Y ni hablar si hablamos del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y si hablamos de la ley maldita, ahí no, o sea, puros grillos. Entonces, yo siento que hoy día tiene que ver con el momento político. Boric, izquierda, defiende a Allende, no estoy ni ahí. ¿Y por qué el 94 no era así? Si los hechos ocurrieron igual, pues no cambiaron. El 11 de septiembre del 73 pasó. El 4 de septiembre del 70 pasó. ¿Por qué cambia la percepción? Yo creo que es porque el momento político te lleva, y yo me revelo frente a eso. O sea, si yo considero que la dictadura fue lo mejor que le pasó al país por esto, esto y esto, el año 93, bueno, piénsalo el 2024 también. O, muchos dicen, o, a propósito de lo de Belolio, pero no tiene lógica lo de Belolio porque lo de Belolio es contrario a lo que está pasando hoy día. No sé qué opinan ustedes, Trini, Pancho, Claudio. Yo estoy muy de acuerdo, creo que hoy día como que es que eso es lo que yo creo que es lo que pasa, que al final es una parte se impuso en cómo había que opinar de esto. Y hoy día, si no se opina de eso, hoy día uno es, pero así, completamente promotor de las violaciones de los derechos humanos. Uno es o sea, promotor y partidario de los asesinos. Y yo creo que no es así, o sea, yo creo que efectivamente en el gobierno de Pinochet hubieron atrocidades, sí, hay que reconocerlo. También por yo lo que he visto, por lo que he leído, por lo que he aprendido y todo, se hicieron cosas muy bien, o sea, y a mí no sé, también me pasó con el tema de la Constitución, o sea, yo lo he dicho en este programa y no tengo ningún problema con decirlo. A mí la Constitución del 80 me gusta, encuentro que es una Constitución buena, creo que tiene buena base, que sea perfeccionable, puede ser y todo. Pero en su minuto también, y sí me pasó, y lo digo porque tampoco tengo problema, sí uno empezaba como a cuestionarse, porque cuando empezó, después del estallido, que la cuestión que esta constitución era nefasta, que neoliberalista, que es lo peor que le había pasado a Chile y todo, sí uno empezaba como, chuta, en realidad, oye, pero, como, entonces, después yo siempre he votado rechazo en todas, pero al final uno de repente también dice como, bueno, claro, es perfeccionable y todo, pero en realidad llega un punto que me dice, oye, es que a mí me gusta la constitución del 80 y aunque sea el 1% me va a seguir gustando. Entonces, eso creo que de repente pasa mucho, que es la sociedad como esa cancelación, esa funa, que al final si uno no piensa de tal manera, uno no es que opine distinto y que no esté de acuerdo, uno es, pero asesino, dictador, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso, y eso depende del momento político, o sea, pasó con lo mismo de las elecciones de los actuales, de los Consejero. actuales constituyentes, consejeros, que fue lo mismo que arrasó republicano. En las elecciones pasadas eran unos asesinos. Entonces uno dice, también eso, la gente se empezó a atrever a decir, oye, en realidad, cosas mucho más radicales, si alguno le quiere poner, pero se atrevió a decirle porque el momento político cambió. Entonces, eso es verdad, pero al final yo creo que uno, y esto es elección para todo, y también elección para mí, siempre, no soy ni un poquito dueña, la verdad, pero al final es que si uno tiene una opinión y uno tiene una manera de pensar, hay que darle para adelante en cualquier circunstancia, y no solamente cuando el momento político te lo permite. Estoy de acuerdo. Claro, es un poco lo que yo decía, digamos. Sí. Y un Lo poco del hablando péndulo. también de la Constitución, obviamente yo no soy abogado ni nada por el estilo, pero también me gusta aprender un poco, también lo digo, para ver si mi comentario también me corrigen. Eh, Siempre en las constituciones pasa que cuando hay cosas que están tan buenas dentro de una constitución y van a cambiar la constitución, muchas cosas de la constitución pasada también se quedan en la nueva Está bien, Blan. constitución. Ah, Sí, no, eh, está bien. y bueno, como decía, se quedan dentro de la nueva constitución porque son cosas Exactamente, que funcionaban y van tal cual. pasando una tras otra. Pero yo siento que lo que pasó en la última propuesta es que están tratando están tratando de olvidar al 100% todas las cosas que trató de hacer Pinochet dentro de su gobierno. Eh, si una constitución tenía algo bueno, dijeron no, es que no podemos tener nada que nos recuerde a.
Por lo tanto, ahí fue, yo creo que su gran error a la hora de hacer una nueva constitución, y siento que hay cosas que son muy buenas dentro de la constitución del 80, cosas que también a Lagos cuando quiso hacer dentro de las cuatro paredes las reformas correspondientes dentro de su constitución, que pueden decir que fue una constitución o que sigue siendo la del 80, ya eso ya es como para debatirlo, pero yo siento que lo que hay que hacer es que hay que aprender de las cosas buenas que hizo alguien para seguir avanzando, un poco extrapolando lo que estaba diciendo. Eso. Sí, eh, yo creo que todo es discutible, todo es discutible en el buen sentido, porque te has fijado que, oye, yo no quiero discutir. La palabra discutir viene de, o sea, la discusión es enriquecedora. Lo que pasa es que pareciera que uno no puede conversar ciertos temas. Y yo creo que los temas hay que hablarlos nomás, no hay que tener miedo, no sé. Don Mm. Claudio, yo ayer Sí. recordaba a mi padre, que en paz descanse, eh, le pegaba con el borde externo de la pata derecha a mi papá, que en paz descanse, porque no era de derecha, pero yo la primera revista Hoy, la primera revista Cauce, la primera revista Análisis, la primera revista, ¿cómo se llama? Hoy, Cauce, El Análisis, siglo. no, la revista Hoy, perdón, Análisis, Hoy, Cauce, ya me voy a acordar. Y el Fortín Mapocho y la radio cooperativa la escuchaba con mi papá, porque mi papá en ese sentido decía, en esta casa, tú no habías nacido, Trini. Ah, Pancho tampoco y Claudio tampoco. En los 80, en las casas de los chilenos de clase media como la mía, se decía, en esta casa no se habla ni de política ni de religión. Y mi Lo he papá escuchado muchas decía, en veces. esta casa se habla de política y se habla de religión. Ahora, igual tiene cierta lógica que no se hablara, ¿ah? Había mucho Claro. susto, había Ah, mucho soplonaje, hay que ponerlo en el contexto, digamos, pero en mi casa siempre se habló. Entonces, yo nunca he tenido miedo de hablar las cosas. Me encanta discutir, de hecho, no, Mm. mm. porque no, ese tema tú no lo puedes tocar, no, ese tema mejor no lo hablemos, pero ¿por qué no, weón? ¿Qué tiene de Mm. malo? Claudio, perdón. Sí, a propósito de tu pregunta, lo que son las figuras de Pinochet y Allende, y la popularidad que tuvo Allende hace mucho tiempo, yo creo que se debe fundamentalmente a que desde que fue el golpe de Estado, la intervención militar, como se le quiera llamar, muchos intelectuales de izquierda se fueron al exilio. Pero desde el exilio no solamente se dedicaron a quizás rehacer su vida, a formar nuevos estilos de vida, sino que se dedicaron a hacer denuncia de lo que pasaba en Chile, a denunciar lo que se había alterado a su proyecto político. Y eso generó una tremenda solidaridad internacional, porque tiene gallos muy destacados, no sé, porque Garretón, Viera Gallo, entre otros gallos, muy connotados, que eran muy inteligentes y que fueron generando una gran solidaridad internacional con esta disidencia chilena, que llevó a generar también una admiración hacia este proyecto inédito del socialismo por la vía democrática, y los efectos que tuvo y que por tanto se fue generando como una gran imagen internacional de la figura de Salvador Allende. O sea, en Europa sobre todo está plagado de plazas y de calles con el nombre de Salvador Allende. Entonces hubo una especie de reconocimiento internacional a la figura de Salvador Allende y por supuesto que acá en Chile eso también ocurrió, pero yo te diría que obviamente cambió un poco el ciclo político en nuestro país durante estas últimas décadas y eso también ha significado, este péndulo que tú dices, ha significado que la figura de Salvador Allende vaya a la baja. Eh, yo diría que fue decidor lo que pasó el 4 de septiembre, donde se nota, se puede palpar ese cambio de ciclo político en nuestro país ante una especie de... Yo soy un convencido que acá en Chile, nuestra generación, quizás nos va a tocar estudiar o analizar después, pero a todos nosotros nos tocó vivir eso. Te diría que desde el 2006 en adelante comenzó una revolución en nuestro país, con los Sí. pingüinos, después en el Claro, los 2011 con pingüinos. los universitarios, luego en el 2019 con este estallido social. Y intentaron utilizar la estrategia de Gramsci. Gramsci es, oye, ya que lograste que tus ideas sean populares, bueno, llevémoslas ahora a la legalidad y llevémoslas a la constitución. Y ahí tuvimos el proceso convencional anterior, pero yo creo que esta fue una revolución frustrada
porque claro, no se alcanzaron a implementar sus ideas porque la ciudadanía alcanzó a levantar la alerta y dijimos ese 4 de septiembre, oye, hasta aquí no me llegamos con esto, en verdad queremos cambio con las refundaciones, estamos pasando en algunos pueblos, por tanto, yo creo que el péndulo desde ese instante comenzó a cambiar. Ahora, esto puede ser muy volátil. Y eso significaron muchas cosas. Por ejemplo, la elección de los republicanos el 7 de mayo, que la figura de Allende vaya a la baja, eventualmente que las siguientes municipales, las personas ligadas a la derecha o centro-derecha les vayan muy bien, y lo más probable es que el próximo gobierno sea de derecha o centro-derecha. Por tanto, el péndulo va hacia el otro lado. Y te diría que, bueno, esto hay que ver cómo se van dando las cosas. También puede ser muy decidido lo que pasa en diciembre de este año. Hay que ver cómo se van dando las fuerzas de acá al plebiscito de salida. Por tanto, te diría que Mm, hay un cambio de folio en una época de la política chilena. Mm. todo el rato, sí. Pancho, perdón. Una pregunta, es que está ahí hablando, Claudio, sobre lo que era el exilio y me acordé un poco de que el otro día volvió un comentario que dijo Jordi Castell acerca de que él feliz hubiese vivido en el exilio. ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes? Como que... Ah, eh, por en el fondo, porque muchos de los exiliados pudieron tener estudios, en fin, sí, conocieron Europa, algo así, ¿no? sí, como Ah, no, que... Sí, o sea, perdón, la pregunta era para Claudio, perdón. No era para los tres, pero porque yo como que no sabría qué opinar ahí. yo personalmente creo que sí, feliz de estar, de tener oportunidad en el extranjero, pero me Pero por indignaría decisión que si me propia, hacen digamos. salir si me hacen salir de mi país Claro, obligado. Sí. claro. Yo creo que ese es el punto. ¿Sí? O sea, si te obligan a ir para afuera y tener que de forma disruptiva terminar con tu estilo de vida y con todo lo que tú estás haciendo y te mandan Claro. para afuera así de la nada, obviamente yo creo que eso no corresponde. Más allá de que puedas haber hecho estudios, puedas haber conocido, puedas haber viajado y puedas haber hecho un doctorado y claro, Mm. pero esa como que no es una decisión personal. Bueno, pero Jordi Castell también, pues sí, lo que él piensa. Trini, ¿tú qué Sí, opinas ahí? Yo la verdad opino es que siempre he encontrado curiosa la figura del exilio, la verdad. Encuentro que es un castigo, no sé, lo encuentro raro. Como que si no se encuentra como lavarse las manos, como ya para afuera, qué otro va a hacer cargo? No sé. Ah, claro. Pero Mm. no sé, la verdad es que no tengo tan opinión, no tengo tanta opinión, como que no sé en qué contexto lo dijo. Claro, o sea, encuentro estaba hablando terrible el de exilio en el Pedro sentido de Pascal, que que fue te, afortunado de, ah, en de ese nacer en el sentido. exilio. Sí, pero qué pena no haber podido elegir, no sé, Sí, iniciar po. su carrera acá, no sé. Es que Mm, es lo que dice Claudio al final, como que increíble la oportunidad de ir afuera, pero que no sea la fuerza. mm, estoy Sí. de acuerdo. Bueno, eh, Trini Segers, Pancho Álvarez, Claudio Salinas, esto fue Carta Ciudadana, estuvo buena la conversa. Bueno, van a seguir apareciendo. Yo recomiendo libros, recomiendo documentales, ¿Cómo se recomiendo llama el de también, Chilevisión? no sé cómo se llama el reportaje, salió ayer, Trini, pero Ayer, ya. ayer, no, antes de ayer, el martes, eh, y está basado en el libro Pinochet desclasificado. Entonces, si lo pueden ver, véanlo. También hay un reportaje bien interesante que salió el día domingo, a pesar de que la FACH desmintió una parte del documental que tiene que ver con los Hawker Hunter, que fueron los aviones de la FACH que bombardearon la moneda y quienes participaron de eso. ¿Y qué más me gustaría recomendar? Este artículo de CIPER que salió sobre estos demócratas cristianos que viajaron a Italia. Además, eso yo creo, me puedo estar equivocando, pero creo que eso va a levantar polvoreda en la DC y en el mundo político. ¿Por qué? Porque esos tres que aparecen en la foto, Juan de Dios Carmona, Enrique Kraus, que fue ministro del Interior de Elwin, y Juan Hamilton, que fue senador, que dicho sea paso, Juan Hamilton fue bien importante en un proyecto de ley que presentó la DC en las postrimerías del gobierno de la UP y que de alguna manera el gobierno del presidente Allende tuvo casi como forzado digamos, a prestarle patrocinio, porque si no, a propósito de las negociaciones que tú decías, Pancho, delante, Mm, si no, ya la situación era casi insostenible en el Congreso. Em,
puede levantar polvoreda, fíjate ese artículo de Zipper, porque recordemos que uno de los brazos y de hecho creo que tuvo participación Michael Townley con grupos de ultraderecha en Italia, atentaron contra el ex vicepresidente de la DC, padrino de Eduardo Frei Ruiz Tagle y ex ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva. Me refiero a Bernardo Leighton y su mujer Martita Fresno, que quedó inválida ella. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, porque estos DC viajaron a Europa, entre otros países, a Italia. Entonces la pregunta es, ¿qué participación eventualmente pueden haber tenido ellos? Ojo con eso. Interesante desde el punto de vista histórico, si se quiere, o de tratar de pillar el hilo conductor a estos dirigentes DC que estaban a favor del golpe. Puede que no tengan nada que ver, pero sí es interesante por el contexto que se vivió posteriormente. Ya. Trini Segers, Claudio Salinas, Pancho Álvarez, Vemos. esto fue Carta Ciudadana, nos Un reencontramos mañana, que lo gusto. pasen bien. Nos Chau. vemos.